Buenas noches, hermanos. Pues como estábamos viendo los sábados que nuestro hermano no ha podido estar con nosotros, hemos estado estudiando el libro de Santiago. Ya habíamos visto unas introducciones del hermano Héctor y otras preparando para ver el libro. Entonces, si quiere, acompáñenme en el libro de Santiago, desde el versículo 1. Santiago, siervo de Jesús y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén, hermanos. Entonces esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Pues en las últimas reuniones, pues yo estaba viendo cuando los hermanos me pidieron el favor de compartir, yo ya tenía como algo, y en las últimas reuniones se ha visto precisamente algo parecido, ¿sí? Entonces, pues para poder explicar estos pasajes, quiero tener como ejemplo una persona que tuvo logros, también tuvo caídas, pero el Señor lo utilizó. A lo último él fue utilizado por el Señor, y esa es la vida de Pedro, ¿sí? Un hermano que fue utilizado por el Señor. Amén. Entonces, viendo desde ahí, desde el versículo 1, desde capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios. O sea, era un siervo de Dios, alguien que le servía a Dios, y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Le estaba hablando a unas tribus que estaban siendo perseguidas, que estaban desde Jerusalén siendo perseguidas por todo Israel, ¿no? Entonces ahí vemos que ellos estaban pasando por ciertas pruebas, los hermanos que estaban allí. Entonces, para comenzar viendo con el ejemplo, con Pedro, comencemos como estábamos viendo hace 8 días, como el Señor levantó a Pedro, ¿sí? Entonces, comencemos desde ahí, desde Lucas 5. Amén, hermanos, desde el versículo 1. Entonces ahí, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco,
y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ahí vemos cómo el Señor empezaba a enseñar a la multitud. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahí empezamos a ver cómo el Señor se le empieza a presentar a Pedro, ¿no? Y así a veces es con nosotros. El Señor empieza a presentársenos a nosotros en cierto momento, ¿sí? A veces nosotros estamos como Pedro en nuestro trabajo, en nuestros estudios. El Señor hasta allá llega el Señor para presentársenos. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche, bueno, ahí en el 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y así a veces nosotros, cuando conocimos al Señor, vimos nuestro pecado, ¿no? Vimos la santidad del Señor y vimos nuestro pecado y empezamos a verlo a Él, ¿no? Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Él y de todos los que estaban con Él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y así nosotros a veces, así somos nosotros, tomamos la decisión de seguir al Señor. ¿Sí? Apenas Él se nos presentó lo que Él había hecho por nosotros vimos un amor muy grande, ¿no? Y le empezamos a seguir a Él. Hasta ahí vamos bien con Pedro. Pedro estaba, ¿sí? Vayamos ahora al capítulo 16 de Mateo. Desde el versículo 13. Bueno, ya hay otros pasajes donde, por ejemplo, el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro. Bueno, hay otros pasajes. Pero me interesa porque ahí fue cuando Pedro confesó quién era Jesús, ¿sí? Entonces veámoslo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí vemos cómo el Señor, por medio de su Espíritu, le había revelado a Pedro quién era Jesús, que era el Hijo, Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo también nosotros nos ha sido revelado eso, ¿sí? En algún momento de nuestra vida fue revelado por el Espíritu Santo que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y por su palabra, obviamente, que es por ella. Amén, hermanos. Amén. Entonces respondiendo Jesús dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Amén, hermanos. Entonces ahí empezamos a ver primero cómo el Señor empezaba a mostrársele a Pedro en su trabajo, ¿sí? Y así es con nosotros.
y después la gran revelación que tuvo Pedro. Pero entonces vayamos de nuevo a Santiago. Quisiera que nos saltáramos el versículo 2 y ahorita lo voy a explicar, ¿sí? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Saltémonos al versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, nosotros, así como el Señor ya tuvo esa revelación con nosotros y eso, pero ya esa fe va a ser probada en algún momento. Eso lo va a pasar todo cristiano. Todo cristiano lo va a pasar. Para que es como cuando a mí me hacen un parcial de último semestre. A mí me hacen el parcial para saber si realmente yo aprendí lo que estaba, ¿sí? Así el Señor también va a probar nuestra fe, ¿sí? Para ver si realmente nuestra fe es realmente esa fe genuina que el Señor necesita, que no se basa en sentimientos, en deseos, porque a veces eso no, ¿sí? Sino realmente sea una fe. Entonces vayamos a ver a Pedro. Vayamos a Lucas 22. Desde el versículo 32, pues, 31, llamémoslo a eso. 31. Sí. Dijo también el Señor, o sea, ya estaban en la cena, en la institución de la cena ya había pasado, y entonces el Señor le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Ahí empezamos a ver cómo el Señor empieza a utilizar hasta el mismo Satanás para que empiece a probar esa fe de Pedro, ¿sí? Así como Job, que el Señor también utilizó a Satanás para probar la fe verdadera de Job que tenía. Amén, hermanos. Y así también va a pasar con nosotros. En algún momento el Señor va a probarnos a nosotros. En Santiago estaban siendo probados con persecución. En nosotros puede hacer otras pruebas, ya que mañana puede hacer también persecución. Pero el Señor nos va a probar. Eso sí, el Señor en nuestra vida cristiana siempre nos va a probar. Para que así mismo nosotros vayamos creciendo, que eso lo vamos a ver ahorita. Amén. También veámoslo ahí en Mateo 16. Desde el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. A veces eso a nosotros nos pasa. A veces nos vemos con nuestra visión natural, ¿sí? O sea, y empezamos a ver, pero el Señor, ¿por qué hace esto? Porque el Señor deja que nos acontezca esto. Pero es porque estamos viendo con nuestra visión natural. No estamos viendo con la visión que el Señor quiere que nosotros veamos, que es la espiritual, ¿sí? El Señor necesitaba ir allí para salvar a muchos, ¿sí? Porque le era necesario para que Él pudiera salvar a muchos. Pero Pedro no había visto eso. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Uy, a veces tenemos cierta, sí, por cierto, o sea, ciertos
bueno, nuestras obras a veces no corresponden con lo que Jesús nos ha dicho. O sea, antes estoy en contra de lo que Jesús, de la voluntad del Señor, ¿sí? Me eres tropiezo. Uy, a veces podemos ser tropiezo para el Señor si no colocamos esa visión en lo espiritual. Amén. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esa era la visión que les estaba diciendo. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén, hermanos. Entonces ahí vemos un Pedro que no tenía la mira puesta en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces volvamos ahí al versículo 3, 1 y 3. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahí vemos lo que estábamos viendo, unos hermanos que estaban pasando por pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y eso era lo que no tenía Pedro, paciencia. O sea, él era de una vez iba a hablar, de una vez iba a actuar. Y a veces nosotros somos así. Nosotros a veces lo primero que hacemos es, tenemos la prueba. Y hay dos formas de que nosotros podemos actuar de forma negativa. La primera es que de una vez nos desemboquemos a hacer obras o nosotros a arreglarlo en nuestra propia naturaleza, ¿sí? Y la segunda es que no pidamos a Dios. Esa es la segunda, y es lo que sigue. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El Señor quiere que nosotros pasemos por esa prueba para que seamos perfectos, ¿sí? Para que seamos perfeccionados. Porque a veces nosotros vemos esa prueba que es como algo malo, como si algo raro nos estuviera aconteciendo, y no es algo raro, es que el Señor está trabajando con nosotros. Amén. Amén. Entonces ahí vemos, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vayamos a Pedro a ver el ejemplo de Pedro. ¿Qué estaba pasando con Pedro? Ahí en Mateo 26. Desde el versículo 30. Bueno. 26. Ese es el mismo. 26, Mateo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahí bueno, ahí ha pasado también la cena y estaban cantando, y a veces nosotros somos así, estamos cantando, estamos alegres, estamos cantando himnos al Señor. Entonces el Señor, pero va a venir la prueba. Salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahí estaba Pedro, como en su confianza. Nosotros tenemos que perder esa confianza en nosotros. Respondiendo Pedro le dijo: yo nunca me escandalizaré.
Uy, no soy, o sea, era un Pedro que confiaba en sí mismo. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro, aunque el Señor le estaba diciendo, él seguía confiando en sí mismo. Pedro le dijo, y antes se ponía por encima de todos, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. A veces nosotros somos así, hermanos, a veces... Señor, yo te voy a seguir, Señor, aunque pase tal prueba, que acontezca todo esto, pero a veces nosotros no tenemos es una confianza en lo que nosotros podamos hacer, o lo que nosotros podamos pasar, pero cuando viene la prueba nos escandalizamos, y eso les pasó a los discípulos, se escandalizaron. Entonces ahí empieza el Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo, y es interesante que el Señor iba a pasar también una prueba, y lo que estaba haciendo era orando. Y pues si el Señor lo está haciendo, mucho más nosotros, ¿no? Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí. Hasta la muerte, hermanos, y ellos pues no pudieron ni 15 minutos estar en pie, estaban durmiendo. Y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Viendo luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? O sea, ahí empezó a coger a Pedro, porque era el Pedro que empezaba, que tenía confianza en sí mismo, pero no podía orar ni 1 horita. ¿Sí? Velad y orad. Y ahí empieza el Señor, para que no entréis en tentación. O sea, tenemos que estar pidiendo, si estamos en la prueba, tenemos que estar pidiendo al Señor sabiduría, y Él nos la dará, ¿sí? Y que para que nosotros en esta prueba no caigamos en tentación, hermanos, ¿sí? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez oró, y por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, o sea, ya pasó la hora de... A veces nos coge la prueba ya, o sea, y no hemos orado, estamos preparados. O Señor, ya pasó la hora de orar y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces ahí empezamos a ver, ya pasó la hora, o sea, ya no es, o sea, estaban en la prueba, pero estaban durmiendo, y a veces nos puede pasar a nosotros así, hermanos. El Señor a veces es que a veces es interesante, porque el Señor les había dicho que iban a pasar por una prueba, y le había dicho a Pedro que iba a ser zarandeado, pero no estaba pidiendo, el Señor estaba confiando en él mismo. Amén, hermanos. Y el Señor lo dice, si quiere acompáñenme ahí a Mateo 5. Hay cierto paralelismo de lo que Santiago enseña a lo que las enseñanzas del Señor Jesús. Mateo 5. No.
Mateo 6. No, este tampoco es. Este es el de la oración, pero como les enseño. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Donde dice que no le harás, que el Señor no le hará serpientes y eso. A un hijo, si le pide padre, no le hará una serpiente. Mateo 7:7. Mateo 7, ¿qué? 7. Como 7:10. Ah, sí, 7. 7:8. Ah, bueno, si le damos desde el 7:7. Es que mi memoria me falla a veces, o sea, yo no sé muy... No, vamos a acostar. 7. Y ahí estamos viendo lo que está diciendo Santiago. Siempre vayámoslo concordando con lo que va diciendo Santiago. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Eso no lo hace ningún padre, ¿no? O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuán más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Amén, hermanos, hasta el mismo Señor decía, o sea, pidan y se os dará, ¿sí? Pero a veces confiamos en nosotros mismos, ¿sí? Y no pedimos, y nos pasa lo que le pasó a Pedro, ¿sí? Vino la prueba y Pedro se halló ahí. Entonces ahí... Saltémonos allá volvamos a Mateo 26. El versículo 69. Bueno, ya habían apresado al Señor, ya el Señor ya estaba ante el concilio. Y bueno, allá estaba Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. A veces, y viene la prueba, y antes nos empiezan, tú eres cristiano, y a veces nosotros dejamos caer mal el Señor. O sea, Pedro lo negó, ¿sí? Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra, y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él le negó otra vez con juramento. Uy, ya empezó a negarle con juramento. O sea, ya les juró que él que no estaba con Jesús. Hermanos, ojalá que esto no nos pase a nosotros cuando venga la prueba. La prueba que no ha pasado nunca sobre esta tierra. Que seamos hallados nosotros perfectos y nuestra fe sea hallada en alabanza para el Señor. Amén. ¿Sí? Y no lo neguemos. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Uy, ya no estaba jurando, sino estaba maldiciendo. Y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Lo había negado 3 veces como el Señor lo había dicho. ¿Sí? Y así nosotros a veces nos pasa también en las pruebas. El Señor nos dice,
pero nosotros confiamos en nosotros. Y Pedro, mire, y antes, Pedro fue cayendo antes más, ¿sí? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén, hermanos. Volvamos a Santiago 1. Entonces era un Pedro que estaba confiado en sí mismo, y es importante que en la prueba, la oración, ¿sí? Pidamos al Señor. Si vemos que no vemos salida, el Señor es el que vea que no tiene sabiduría, pídasela a Dios, pida sabiduría, ¿sí? Y el Señor se las dará. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Amén. Y le será dada. Amén, hermanos. Entonces tenemos que estar pidiendo al Señor, ¿sí? Y Él nos lo va a dar, ¿sí? Así sea con ayuno, con ruego, pero pidámosle al Señor, ¿sí? Ahí en el 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. A veces nos pasa a nosotros eso, hermanos. A veces estamos en la prueba y estamos pidiendo al Señor, pero a los 5 minutos estamos otra vez en la prueba, angustiados y amargados, como si el Señor nos hubiera escuchado. Si vamos a pedir, pidamos con fe, que el Señor nos ha escuchado, ¿sí? Y si vemos que todavía no vemos la respuesta, pidamos más fervientemente, pero el Señor nos va a escuchar, ¿sí? Porque su palabra lo dice, y ni una jota va a pasar, ¿sí? El Señor nos va a escuchar, ¿sí? Veamos a Pedro, nos vamos a retroceder un poquito. Me pareció interesante. Que se bloqueó. Ya. No lo tengo acá. Bueno, es que lo tenía acá. A Pedro le pasó cuando el Señor lo llamó, que el Señor camina por las aguas, y ellos decían que era un fantasma, ¿sí? Y ellos: ven Pedro, ven acá. Y el Señor: si eres tú, que yo vaya allí contigo, o sea, yo quiero ir contigo. Pero Pedro empezó a dudar. Y a veces nosotros empezamos a dudar así, hermanos. Empezamos a dudar de lo que el Señor es. Mire, Pedro estaba dudando del Señor, que realmente era el Señor, ¿sí? Y a veces nosotros somos así, hermanos, dudamos, pero no dudemos. Ahí se ve la verdadera fe, hermanos. Sí, en la prueba, ahí se ve la verdadera fe. Pero entonces, ahí empezamos a ver a Pedro que estaba dudando, no oraba. Era un Pedro que, sí, a pesar que ya había tenido la revelación de Dios, el Señor se le presentó y había tenido la revelación de Dios, ¿sí? Pero entonces hay una buena noticia. O sea, a veces nosotros nos pasa, y sí, a mí me ha pasado, a veces en las pruebas nosotros, hasta a veces nosotros: Señor, pero Señor, yo trato de hacer todo lo que tú me dices, y yo porque estoy pasando por esta situación, y porque aquellos que no están, ¿sí? Ellos sí están mucho mejor, Señor. Uy, a veces el Señor hasta ahí me reprendía en esas ocasiones, me hacía ver como el publicano: Señor, yo no soy como ellos, ¿sí? Y a veces nosotros somos así, en las pruebas. Pero Pedro, de todas formas, el Señor lo fue perfeccionando en sus pruebas. Vayamos a Juan 21. Desde el versículo 15.
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Allí el Señor ya le estaba dando, pues, que pastoreara a hermanos. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? ¿Por qué Pedro se había entristecido ahí, hermanos? Porque lo había negado 3 veces. ¿Sí? Entonces él se estaba acordando las 3 veces que lo había negado anteriormente. ¿Sí? Y por eso se estaba entristeciendo. Pero esa es una tristeza que ya Pedro ya no estaba teniendo confianza en él. O sea, ya ese verdaderamente te amo es sincero. O sea, ya él ya iba a sufrir con el Señor, ya iba a pasar por todo lo que... Y por eso el Señor él ya sabía, ¿sí? Pero Pedro ya se estaba acordando las 3 veces que había negado Pedro al Señor. Por eso el Señor le había preguntado 3 veces y por eso se entristeció, ¿sí? Y a veces nosotros tenemos que ser así, hermanos. Pueda que a veces nosotros caigamos de la prueba, ¿sí? Pero el problema no es... O sea, sí es caer, pero es quedarse ahí en la... ¿Sí? Debemos aprender de ese error que nosotros tuvimos y así crecer, ¿sí? Y Pedro aprendió de lo que había pasado antes. Amén, hermanos. Sí, Señor. Entonces volvamos allá a Santiago. Y a veces pasa. A veces nosotros que el que duda es de doble ánimo, hermanos. ¿Sí? Y eso el Señor, bueno, leámoslo. No piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sí? A veces el que duda es inconstante. ¿Sí? Es como la ola del mar, está aquí y está acá, está aquí y está acá, pero no está siendo perfeccionado, ¿sí? El Señor no lo está perfeccionando porque es un hombre inconstante y a veces nosotros lo vemos así, hermanos. Vemos hermanos que están en la prueba y empiezan a renegar de Dios, ¿sí? Empiezan a verse en sí mismos que no pueden, entonces empiezan a fallar a las reuniones. Empiezan a ser inconstantes en las reuniones, ¿sí? Hasta que el Señor los empieza a alejar. Al Señor no, ellos mismos se alejan, ¿sí? Porque ellos son los que toman la decisión. Pero entonces no hay que ser inconstantes, hermanos, hay que aprender, ¿sí? Porque de todas formas hay que aprender de nuestros errores. Pedro aprendió, ¿sí? Pedro se arrepintió, ¿sí? Y nosotros también tenemos que hacer eso, si de pronto nosotros caemos, hermanos. Amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador la hierba se seca, su flor se cae, y parece hermosa de apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Pedro estaba viendo todo conforme a lo que sus ojos veían, ¿sí? Y él no quería que le pasara nada al Señor, y eso aparentemente es bueno, ¿sí? Y aparentemente nosotros podemos pasar por pruebas que, ¿sí? Así como las de Pedro. Y aparentemente nosotros somos perfectos, ¿sí? Pero tenemos que pasar esas pruebas, ¿sí? Porque, bueno, ahí lo habla de los ricos, que ellos son como la flor, ¿sí? Que se ven bonitas, ¿sí?
pero tarde o temprano eso se va a marchitar, ¿sí? Pues viendo a veces, aquí en la iglesia a veces nosotros sufrimos por dinero, por eso, ¿sí? Y a veces pruebas, ¿sí? Pero pues es hacer los tesoros en los cielos, o sea, tener la mirada en los tesoros de los cielos, ¿sí? Todos los tesoros de aquí de la tierra pasan, ¿sí? Serán por el orín, por todo eso serán, ¿sí? Pasan. Entonces tenemos que tener la mirada puesta en los cielos, ¿sí? Que eso no nos lo va a quitar, ¿sí? Pueda que a mí me quiten todos mis bienes, me quiten todo, pero no me van a quitar lo que es verdaderamente mi gozo, ¿sí? Que ese es Cristo, no me lo van a quitar. Amén. Vayamos a Hechos 3. Desde el versículo 1. Bueno, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ahí empezamos a ver un Pedro que empezaba a ir, se veía que iba juntos a orar, ¿sí? Ya era un Pedro que no podía orar, sino era un Pedro que oraba, ¿sí? Era un Pedro que tenía su plena confianza en el Señor y él oraba, ¿sí? Ya no se veía un Pedro que tenía su confianza en sí mismo. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda. Ahí empezamos a ver cómo él estaba: no tengo oro, pero yo te puedo dar lo que el Señor me ha dado, ¿sí? Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. O sea, cómo era ese milagro que todo el pueblo vio en el templo, que él había curado al cojo. Y le reconocían que era él, que se sentaba a pedir limosna. O sea, todo el mundo sabía cuál era ese cojo, ¿sí? O sea, que no había excusa de que no, fue que ellos estuvieron ahí tramando para no. Todo el mundo sabía que él era cojo y él lo sanó. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Sigamos ahí, hermanos. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Y ahí podemos ver, bueno, Pedro estaba orando y todo se veía bien, ¿sí? Pero va a venir la prueba. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar Uy, ya no era un Pedro que tenía confianza en sí mismo, era un Pedro que solo tenía la vista en los ojos naturales, sino en los ojos de Dios. Y les estaba diciendo eso a los mismos israelitas. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis,
delante de Pilato. Y este ya no era un Pedro que huía, que esto, no, era uno que estaba delante de los israelitas que eran religiosos. Y les estaba diciendo, ustedes se entregaron al Señor, ¿sí? Ya era un Pedro que estaba más firme en su fe. Y les estaba predicando la palabra. Esto no era para, era para predicarle la palabra. El 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por el que ha dado a este está completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ahorita vamos a leer que Pedro también decía que él había hecho las otras cosas por ignorancia. Pero hay que aprender, hermanos, ¿sí? Hay que crecer, ¿sí? Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, del que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Bueno, veámoslo ahí. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor es vuestro Dios, os levantará profeta entre vuestros hermanos. Ahí les estaba predicando la palabra, ¿sí? Y a pesar de que no les gustara o eso, Pedro les estaba predicando la palabra. Ya no, sí, era un Pedro ya que estaba firme en su fe y estaba, ¿sí? Y así tenemos también, hermanos, nosotros podemos ser así, hermanos, ¿sí? Pueda que nosotros hayamos caído en las pruebas, pero el justo se levantará 7 veces. Amén, hermanos. Como a mí, a Él oraréis en todas cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto has hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Y ahí empieza, ¿sí? Era un Pedro que no tenía miedo, ¿sí? Pero no sé, ahí empieza un concilio, ¿sí? Pero era un Pedro que ya estaba fuerte en su fe. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñara al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció aquel día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notoria a todos vosotros y a todo pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está vuestra presencia sano. Uy, ahí empezamos a ver un Pedro que no estaba negando al Señor.
sino que a pesar de que estaba ante el concilio, en el nombre del Señor, yo lo sané por el nombre del Señor, y les empezó a predicar del Señor Jesús, ¿sí? Y ahí les empezó, el Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ahí les empezó a hablar otra vez a ellos, ¿sí? Ya no era un Pedro, ¿sí? No era el Pedro de antes que, ¿sí?, negaba al Señor, ¿sí? Vayamos al capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y les echaron mano a los apóstoles y le pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y vieron la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Pero pues ya los habían echado a la cárcel, vino un ángel, los sacó, ¿sí? Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de los guardias del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Era un Pedro que a pesar, a veces yo me pongo en la posición de que, me van a meter a la cárcel, ¿sí?, por el nombre del Señor. Me metieron a la cárcel, pasé la prueba, otra vez para la cárcel, ¿sí? Pero no, ellos estaban otra vez enseñando en el templo, ¿sí? Ya eran unos que estaban fervientemente en su fe, ¿sí? Eran que ya no tenían su mira en las cosas que estaban pasando, ya era una fe perfecta, ¿sí? Vayamos a Santiago. Y ahora sí ahora sí expliquemos el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese sumo gozo es un gran gozo, o sea, es de alto nivel ese gozo. ¿Cuál era ese gozo? Por el cual Pablo estaba en la cárcel y a medianoche estaba cantando himnos, por los cuales los discípulos, los apóstoles, estaban siendo perseguidos. ¿Cuál era ese gozo que ellos estaban sintiendo en ese momento a pesar de las pruebas? ¿Sí? Ese debe ser nuestro motor, ¿sí? Por lo cual nosotros debemos correr la carrera y viendo esa meta. Nos lo va a decir Pedro precisamente, ¿sí? Ahí en Primera de Pedro. Bueno, y también esta carta es un paralelo a lo que estamos leyendo en Santiago, ¿sí? Es muy parecido a lo que Santiago está también explicando. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. También eran unos hermanos que estaban expatriados. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y ahí empieza Pedro.
Ya no era el Pedro que estaba, sino era el Pedro que antes estaba aconsejando a otros hermanos en las pruebas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora nosotros tenemos una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Esa debe ser nuestra esperanza, ¿sí? Que ahora vamos a tener, pueda que no tenga, o pueda que tengamos, eso no es malo. Pero nuestros tesoros en la tierra, eso es corruptible. Ahora nuestra herencia va a ser incorruptible, que está en los cielos. Amén, hermanos. Y eso es lo que debería nosotros tener sumo gozo, ¿sí? Incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso debe ser nuestro gozo, hermanos. Tenemos algo reservado en los cielos. Esta carne la van a dañar, ¿sí? La pueden dañar, pero no van a quitar lo que ya el Señor nos ha dado. Amén. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Sí? Ellos se alegraban, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sí? De todas formas ellos tenían una alegría, ¿sí? Pero ellos tenían un sumo gozo, ¿sí? Que era eso que tenían allá, ese tesoro en los cielos. Para que sometía a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedera se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es nuestro gozo, hermanos, ¿sí? Aquí tengo uno porque ahí habla sobre el oro, ¿no? Más preciosa que el oro. Y aquí en pie, pues tengo como los que manejan el oro, ellos cómo hacen que sea un oro puro. Entonces, pues aquí lo encontré. El oro, para que sea un oro puro, usando una palabra bíblica, refinado, se mete en un crisol, en un recipiente. Se pone fuego y se funde el oro. Entonces todas las impurezas que tiene el oro suben, y esto se llama escoria, o sea, se va separando la escoria del oro. Toda esa escoria, esa impureza sube y es quitada en una especie de nata, que se quita y se limpia, y sigue hirviendo en fuego ese crisol, y las impurezas siguen subiendo, se siguen desprendiendo. Y entonces se juntan, se quitan todas las impurezas, toda la escoria se retira, y conforme más se va quitando la escoria, la calidad del oro va siendo mayor. Y así el Señor hace con nosotros, hermanos. Nos prueba con el fuego, pero para que esa escoria, todas esas impurezas vayan siendo quitadas, y el oro que nosotros vayamos mostrando sea mucho más puro. Amén, hermanos. Amén. Sigamos. En el 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable. Ese es el sumo gozo, ¿sí? Aunque no veamos al Señor Jesucristo, tenemos un gozo nosotros. Amén. Un sumo gozo y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os ha predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahí empezamos. Sigamos. Por tanto,
ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios. A mí me parece interesante que el Señor Jesús, Pedro, ya no vas a ir de aquí para allá, sino te vas a ceñir a alguien, ¿sí? Y me parece interesante que Él lo diga acá. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperar por completo en la gracia que se os traeré cuando Jesucristo sea manifestado. Esa debe ser nuestra esperanza, hermanos, cuando Jesucristo venga. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenéis antes, estando en vuestra ignorancia. Y es lo que les estaba diciendo antes. Pedro antes se estaba conformando por ignorancia, ¿sí? Él lo estaba haciendo por ignorancia, pero él aprendió, ¿sí? No nos debemos quedar en esa ignorancia, sino ir creciendo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor, todo en tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, ¿sí? A veces nosotros nos parece, no sé si lo han sentido, pareciera que nosotros no cupiéramos aquí en este mundo. En el trabajo te desechan porque no estás con ellos, en los estudios, ¿sí? A veces oyes cosas que no te gustan y pareciera que pareciera que tú no fueras de este mundo. Pues porque nosotros somos peregrinos, ¿sí? Estamos de paso por acá. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Amén, hermanos. Amén. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Saltémonos al capítulo 2, versículo 9. Listo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Uy, el Señor, esto es lo que es sumo gozo, hermanos, ¿sí? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Uy, el Señor nos tiene, ¿sí? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Uy, esa es nuestra alegría, hermanos, ¿sí? Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Gracias. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos otra vez, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ya no tengamos nuestra mirada puesta en lo natural simplemente, sino nuestra mirada en los cielos, en lo espiritual, ¿sí? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, en los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Uy, para que nuestra forma de vivir sea ya en alabanza para el Señor. Qué bueno. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Bueno, ahí empieza a hablar de someternos. Saltémonos al capítulo 3, versículo 8. Ya voy terminando, hermanos. Perdón, me estoy pasando un poquito. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario,
bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Uy, ese es el sumo gozo que ahora Pablo les está diciendo a estos hermanos que estaban siendo perseguidos, y estaban pasando por una prueba. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Hermanos, los ojos del Señor están sobre nosotros. Ni un pelo de nuestra cabeza está fuera del control del Señor. Amén, hermanos. El Señor siempre está con nosotros. Tengamos esto arraigados en nuestro corazón, hermanos, a pesar de las pruebas, porque a mí a veces me pasaba que a veces uno, sí lee esto sobre las pruebas, pero pasa la prueba y uno ya otra vez, ¿sí? No, tengámoslo en nuestro corazón, hermanos, para que cuando estemos pasando por la prueba, esto esté arraigado en nuestros corazones y la podamos pasar. Amén, hermanos. Sobre los justos, y sudos atentos a sus oraciones, lo que está diciendo Santiago, sí, Jacobo, ¿sí? Él está atento a nuestras oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os pondrá a hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados somos y por causa del Señor somos probados. Por esta tierra somos probados, hermanos, si somos perseguidos. Amén. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. O sea, no nos amedrentemos por lo que puedan decir el mundo de nosotros. Ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa. Lo que tenemos que estar es estar preparados para presentar defensa de la vocación con la cual nosotros fuimos llamados. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Es mejor que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, si es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si a Dios se lo hicieron, ¿qué no irán a hacer con nosotros, hermanos? Amén. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Uy, ahí empezamos a ver la paciencia que estaba hablando Santiago, la misma paciencia que tenía Noé cuando estaba haciendo la barca. Amén. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Sí? La paciencia, hermanos, también tenemos que tener paciencia. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Me parece interesante que Pedro, siendo Pedro, ahorita Pedro nos está hablando esto, ¿sí? Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, y ante el conocimiento, versículo 3, sí, qué pena, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Voy en el 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ese es el gran gozo, hermanos. Para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, ¿sí? Y así de pronto la tenía Pedro, tenía la vista muy corta, ¿sí? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tenemos que tener esto muy claro para no caer, hermanos, ¿sí? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vuelve, ¿no? Pedro otra vez va. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, ¿sí? Pedro siempre va recordando, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo en que tanto estoy en el cuerpo y despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Y Pedro ya iba a abandonar el cuerpo, iba a morir. Ya no era un Pedro que sí, huía y negaba al Señor. Era un Pedro que estaba hablando todas estas cosas y tenía un gozo por lo que iba a pasar, ¿sí? Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén, hermanos. Era un Pedro que ya estaba muriendo por la causa del Señor. Era un Pedro que ya era más maduro, ¿sí? Era un Pedro que a pesar de sus caídas, él se levantó, tuvo paciencia, ¿sí? Amén, hermanos. Amén. Vayamos a Juan. Juan 17. Ya para terminar, hermanos. Que es cuando Jesús ora por sus discípulos. Amén, hermanos. Es precioso que el Señor, a pesar de sus pruebas, Él está orando, ¿sí? Y eso nosotros también debemos aprender, ¿sí? Estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre la carne para que des vida eterna a todos los que le diste. Para que el Señor está haciendo para dar vida eterna a todos los que el Señor le dio. Sí, esa es nuestra gloria, hermanos, el sumo gozo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y ahora nosotros somos del Señor, qué alegría, somos del Padre, amén. Somos hijos de Él, esa es nuestra gloria, hermanos. A pesar de que pasemos pruebas y eso, esta es nuestra gloria, hermanos, amén.
Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Uy, ahora el Señor haya gloria en nosotros, hermanos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan, a esto quería llegar. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ese es el gozo, hermanos, ¿sí? Ahora tenemos el gozo que el mismo Señor Jesús, Él tenía para nosotros. Amén. ¿Sí? Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Nosotros no somos del mundo, hermanos. Por tal motivo el mundo nos va a aborrecer. ¿Sí? Somos sal. ¿Sí? Somos luz. ¿Sí? Como tampoco yo soy del mundo. No ruego por que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. Amén. Amén, hermanos. Nosotros, hermanos. En mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. El Señor nos dio la... ¿Sí? A veces uno pasa estos, pero... Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Esa es nuestra gloria, hermanos, ¿sí? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén, hermanos. Entonces ahí vemos el sumo gozo, hermanos, por los cuales Pablo, Pedro, ¿sí? Estaban pasando por esas pruebas y para ellos tenían un sumo gozo, tenían algo que, ¿sí? Que a pesar de eso, su fe, esa es la fe, ¿sí? Que nosotros debemos estar, ¿sí? Entonces, pues, gracias a Dios por las pruebas, ¿sí? Porque haciendo las pruebas nos maduran, ¿sí? Nos hacen crecer. En las pruebas nosotros podemos tener un crecimiento, ¿sí? Así como Pedro. Y también el Señor hasta en las pruebas, Él puede hacer su obra, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia está llena de pruebas, ¿sí? De hermanos que pasaron por pruebas y el Señor antes utilizó esas pruebas para enseñarnos a nosotros. Está Lutero, están todos los de la Reforma que también tuvieron que ser perseguidos. Y mire eso, el Señor se benefició, o sea, y nos benefició a nosotros de esas mismas pruebas. Entonces, ¿quién quita que esas mismas pruebas es que el Señor nos esté utilizando también a nosotros para, ¿sí? Para la obra del Señor? Amén, hermanos. Entonces, pues si quiere, volvamos a Santiago y ya terminamos. Santiago 1.
Santiago, ser siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén, hermanos. Entonces, pues, eso era lo que el Señor pues me había mostrado pues con este libro. Me parece bonito y es algo esencial, ¿no?, en la vida del cristiano. Amén, hermanos. Entonces oremos. Ay, Señor, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ay, Señor, muchísimas gracias porque por ella podemos ser edificados, Señor. Así es. Gracias. Gracias porque por ella podemos crecer, Señor. Necesitamos crecer. Gracias porque por ella tú nos puedes, Señor, disciplinar, Señor. Ay, Señor, te pedimos perdón, Señor, si en algún momento, Señor, en la prueba, Señor, hemos caído, Señor. Así es. Te pedimos perdón, Señor. Sí. Te pedimos perdón, Señor, si así como Pedro, Señor, no podía ni orar, Señor, ni una hora, Señor. Nosotros no podemos, Señor. Nos quedamos dormidos, Señor. Señor, para que tú seas, Señor, haciendo esa obra en nosotros, Señor. Y así como Pedro ya oraba, Señor, no tenía confianza en sí mismo, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor. Señor, para cuando venga la prueba, Señor. Señor, no caigamos, Señor, en la tentación, Señor. Señor, te pedimos por esto, Señor, para que tú seas, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Por eso tenemos confianza en ti, Señor, de lo que tú hagas con nosotros, Señor. Señor, no importa, Señor, por las circunstancias que tengamos que pasar, Señor. Que seas tú, Señor, perfeccionándonos, Señor. Para cuando tú vengas, Señor, nosotros seamos hallados en alabanza para tu gloria, Señor. Te lo pedimos, Señor, y lo que queremos es estar contigo, Señor. Así como tú orabas, Señor, que ellos sean uno, Señor, y que nosotros seamos uno así contigo, Señor. Y será tu gozo, Señor. Señor, esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.